Muy buenas tardes, un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación. Asimismo, un saludo especial en nombre de la doctora Marilucero Novoa Moreno, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Sean todos bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Información y testigos anónimos en la actuación penal, concretamente con víctimas que son defensores de derechos humanos y líderes sociales. Esta conferencia hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Penal y Sistema Penal Acusatorio. El derecho moderno se fundamenta en la prueba. Muchos han dicho que constituye la columna vertebral del proceso, lo cual aplica para cualquiera de las especialidades de la ciencia jurídica. Su correcto manejo se hace necesario tanto para el juez, para el fiscal, los abogados, la defensa y demás partes que intervienen en un proceso. El modelo procesal penal que estableció la Ley 906 de 2004, el sistema penal acusatorio, el cual tiene un componente probatorio que está delimitado por dos elementos principales, la prueba documental y oral o testimonial. Medios sin duda que sirven para obtener la certeza en los casos específicos. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar algunas problemáticas que presentan en el desarrollo del proceso penal colombiano respecto de la información y testigos anónimos, en especial cuando involucran víctimas en calidad de defensores de derechos humanos y líderes sociales. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar de nuevo con el doctor Andrés Hernando Luna Osorio, quien es abogado, magíster en Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, especialista en Derecho Constitucional y en Sistema Penal Acusatorio, diplomado en docencia de la Universidad de Bucaramanga, se ha desempeñado como docente de Derecho Penal en pregrado y posgrado en diferentes universidades del país, miembro externo del Grupo de Investigación en Derecho Penal Alemán Iberoamericano de la Universidad de Tubinga, Alemania, formador de nuestra escuela judicial, miembro de número del Instituto Colombiano de Derecho Procesal, coautor del libro Guía Judicial para Audiencia de Conocimiento, Área Penal, autor del libro Estudios de Derecho Penal Especial, tomo 1. Actualmente se desempeña como juez primero penal del circuito especializado en la ciudad de Bucaramanga. Doctor Andrés Hernando Luna Osorio, es un gusto tenerlo hoy de nuevo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos quienes nos acompañan y han sacado un poco de su tiempo para compartir y poder reflexionar sobre la temática que se va a proponer. Agradezco en serio enormemente el tiempo dispensado. Saludo pues a Mónica Cuellar, que tan amablemente siempre nos ayuda a coordinar esta clase de eventos de nuestra apreciada y querida Escuela Judicial. A la doctora Marilucero Novoa, directora de la Escuela Judicial, siempre por su incansable esfuerzo desde el año pasado, hacer de estos encuentros virtuales una continuación sin descanso alguno, una actualización completa de diversas temáticas que son de diversas áreas del derecho y que nos interesan a todos, ¿no? Extensivo saludo también a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, a la sazón presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a todos los servidores y servidoras judiciales que nos acompañan y al público en general, ¿sí? Abogados, estudiantes, pues, población en general que nos acompaña en esta clase de eventos. Bueno, el día de hoy voy a hacer una explicación de un tema que me pareció sumamente importante y ofrecerlo y recalcar la relevancia del mismo. Me perdonan, no voy a utilizar como tal diapositivas o ayudas propiamente en diapositiva, porque quiero hacer la pequeña charla un poco más espontánea, ¿sí?
El tema que nos vamos a trazar, explicar, es la información y los testigos anónimos en la actuación penal. Entonces, es el problema principal de la información anónima que de alguna forma, por alguna suerte o algunas veces de manera también buscada o intencional, llega a la actuación penal. Entonces vamos a hablar principalmente de las diversas vertientes de esta información anónima. ¿Será que la información anónima es relevante en el proceso penal? ¿Será que es válida? ¿Será que es admisible? ¿Lo fue en algún momento? ¿Hay algunos rezagos de la misma, malas prácticas de la incorporación de la prueba anónima o la información anónima? ¿O de alguna forma existe información anónima de manera velada en el proceso, de manera autorizada en la actuación penal? ¿Siguen existiendo algunos problemas de información anónima? ¿Y son válidos, son permitidos? Esa es la dinámica que quiero presentar, ¿sí? Esa es la temática que se ofrecerá. De igual forma, vamos a hacer especial atención a la investigación y juzgamiento de los atentados contra defensores de derechos humanos, para que hacer una reflexión muy concreta si en estas actuaciones penales en las cuales son víctimas los defensores de derechos humanos, vamos a hablar especialmente de una categoría especial de población vulnerable o de población de especial atención en el marco convencional y constitucional colombiano, cómo operaría de manera negativa o positiva el anonimato de algunos testigos o reserva de alguna información, o si es posible, si es plausible que para esta especial clase de criminalidad y de investigación y juzgamiento se utilicen algunas figuras o herramientas que tratan de proteger a algunos testigos, pero siempre garantizando el debido proceso y realizando alguna lectura especial o llamémoslo, una acción afirmativa en consideración a la población denominada, o grupo denominado, más bien grupo denominado, me gusta más esta terminología, de los defensores de derechos humanos, entre los cuales están los líderes sociales, líderes ambientales, etc. Ese es el punto. Entonces vamos a tocar 6 temitas, ¿sí? Vamos a tratar de ser lo más organizados posibles. El primer tema es ¿por qué es importante la información, el estudio de información y prueba anónima que llegue a una actuación penal? ¿Y cuáles son sus manifestaciones y su relevancia? Bueno, considero que es muy importante saber diferenciar que de toda la información que va a terminar llegando a un juez para su conocimiento y para adoptar decisiones, se tenga especial atino o un especial tratamiento a diferenciar de esta información y de la forma como llega la información, cuál es identificada, de cuál se sabe su procedencia, cómo se conoce la autenticidad del mismo, el origen, la fuente, que se sepa, que se extraiga, que sea verificable, o todo lo contrario, que haya duda o un manto de secreto, de ocultamiento, o una pretensión de velar o de ocultar o de hacer subrepticia la fuente y el origen de esa información. O sea, creo que es bastante importante hacer énfasis en que el juez deba tener una claridad acerca de qué clase de información se está presentando, con qué clase de información y de prueba que finalmente va a contar para tomar alguna decisión que pueda afectar derechos fundamentales o que puede inclusive emitir una sentencia en un sentido u en otro, pero siempre haciendo reflexión acerca de cuál es la calidad de esa información. La información anónima presentada en la actuación no es un tema novedoso, o sea, la misma doctrina como en derecho inglés, como Andrew Shaw, Ian Dennis o el profesor Munday en el libro de Cross and Tapper on Evidence, ellos siempre han hecho esa afirmación de que los tribunales ingleses
siempre se ha tenido la preocupación acerca de qué clase de información se está llevando y de cómo esa información va a tener un efecto importante en la actuación. Entonces, pongamos algunos ejemplos. Las llamadas anónimas, ¿sí? Las llamadas a la policía acerca de vi a una persona haciendo tal cosa, por favor, procedan, o dejar una nota en blanco en un carro. Este vehículo se utilizó para tal evento, o en este vehículo hay unas armas, por favor, procedan a lo que corresponda, ¿sí? Siempre se ha hecho o sea, ha existido la preocupación y se ha sido enfático en que debe existir mucha claridad por parte del juez y determinar en la admisibilidad y valoración de la prueba realmente cuál información existe la confiabilidad de su fuente, de su origen y se pueda conocer de dónde proviene. Entonces, existen varias manifestaciones procesales, lo vamos a ver ahora, pues voy a adelantar más o menos el problema, y son en prueba documental anónima, prueba de referencia anónima, identificación o individualización que no sea muy clara o por medio de sobrenombres, de remoquetes, la posibilidad de que testigos se disfracen o estén en pantallas o que los testigos no den la cara, los problemas de reserva de audiencia, en la cual en las audiencias solo unas personas y nada más que unas personas sepan lo que ocurre en esa audiencia, la protección de testigo, principalmente los cambios de identidad, los famosos testigos con reserva de identidad, si realmente al día de hoy siguen existiendo o no y si son válidos dentro de la actuación, porque se sigue utilizando esa denominación, los informes de policía que contienen información de vecindario o información recolectada por personas que no dan su nombre o personas que temen dar información o que no se comprometen a la misma, o por información que aparece en panfletos o que los niños lo dicen. Es decir, esa clase de información que aparece en los informes de policía judicial. Y al final, unas medidas muy concretas relativas a los delitos sexuales. Entonces, esa es la pretensión, ¿sí? Esa es la pretensión, verificar si la manifestación del anonimato en esta clase de actos procesales, qué tratamiento tienen, qué valor tienen, qué precisiones se han hecho al respecto y si es importante o no identificar dentro de la respectiva actuación penal la relevancia o no de esta información recaudada. Ese es el primer punto, entonces. Ahora sí vamos a desarrollar, es el primero de los 6 puntos, vamos a desarrollar el tema. El segundo punto es qué tratamiento tiene la información y la prueba anónima en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sobre ese respecto hay que indicar que la Corte Interamericana ha desarrollado el artículo 8º 2F de la Convención Americana de Derechos Humanos y ha puesto de presente que que es una garantía al debido proceso, que cualquier persona en una actuación penal pueda interrogar a un testigo que esté presente. Entonces, a partir de ese canon y de ese estándar de derechos humanos, la Corte Interamericana ha señalado que interrogar a un testigo presente significa un testigo real, un testigo existente, un testigo que se pueda encarar, que se pueda desafiar, que se pueda interrogar, que se pueda examinar, que pueda ser objeto de control, que pueda ser objeto de análisis, no solo en lo que manifiesta, en lo que dice en su relato, sino también en sus propias manifestaciones físicas, en la forma como está presentando en la declaración, si está leyendo un libreto, si está acompañado de personas que le dicen cómo narrar al frente de un abogado, si está siendo aleccionado, si está siendo dirigido, si no es espontáneo, ¿sí? Si de alguna forma está siendo manipulado. Vean que actualmente, pues en la realidad que vivimos histórica de todos los juicios de naturaleza, preferentemente virtual o remota, una de las serias preocupaciones, principalmente de las bancadas defensivas de los defensores, es exigir al juez, de qué forma yo
yo tengo la plena seguridad de que el testigo en la cámara o con los problemas que haya de visualización del mismo, el testigo no está leyendo en la pantalla qué tiene que decir, qué tiene que responder. No tiene un WhatsApp web y le están diciendo qué responder. No tiene cualquier mensajería y está viendo la pantalla, pero al mismo tiempo está leyendo en el celular o en el computador o en el iPad qué tiene que responder. Exactamente a alguien en tiempo real no le está diciendo qué decir. O no está viendo unos apuntes, o no está alguna persona haciéndole un semáforo de sí, no, eso no diga, no responda, cállese, sigan lo que tiene que decir, alguna eventualidad. Entonces, eso es importante porque la misma Corte Interamericana ha hecho énfasis principalmente en un precedente que ya vamos a mencionar, sobre que la presencia del testigo no es solamente una presencia física o su voz o su foto, una foto congelada o una foto, un avatar en un sistema de computación, o solo que hable o que se le escuche o que se presencie, que en vivo se encuentra en la actuación, sino que el testigo se conozca, se pueda confrontar y se pueda verificar que está ahí, está presente para la interrogación. Varios han sido los casos que han desarrollado el tema de la Corte Interamericana. Tenemos el caso Lori Benson Mejía contra Perú del 2004, en el cual se señalaba que es derecho del inculpado examinar al testigo tanto a su favor como a su contra, en las mismas condiciones y con la forma de ejercicio de la defensa sin ninguna restricción. En el caso Palamara Iribarne contra Chile del 2005, la Corte Interamericana manifestaba que se violaba el artículo 8.12f si se imposibilita acceder a la actuación durante el sumario, también presentar pruebas y que el abogado pueda conocer exactamente y con el tiempo necesario qué testigos son los que tienen que enfrentar o qué testigos son los que están señalando e incriminando a su cliente. Tenemos también el caso Castillo Petruzzi contra Perú del año 1999. Acerca del derecho que tiene el abogado de controvertir pruebas recaudadas y que los famosos atestados policiales, es decir, los informes, las declaraciones de los policías, sean completas, sean íntegras, sean, al ser funcionarios públicos conocidos. Es decir, que no sean funcionarios desconocidos, que no sean funcionarios públicos que tengan que estar tras bambalinas, ¿sí? Sino que se conozca exactamente al respecto de la autoría de estas declaraciones. Y por último, el precedente más importante es el caso Norín, Caltrimán y otros dirigentes, miembros y activistas del pueblo indígena mapuche contra Chile del año 2014. Específicamente en este caso, que era un caso de terrorismo, en el cual en razón de ser un delito contra el orden público y justificado por esas medidas contraterroristas, ¿sí? O de un estado de alarma, un estado de orden público, un estado de excepción continuo, se reservaba el nombre de testigos, se ignoraba su misma denominación, su procedencia, eran solo firmas o huellas o meras señales de que alguien supuestamente se obligaba o se comprometía a firmar y a reconocer esas manifestaciones como propias. Importante en este caso de Norín, Catrimán y otros contra Chile, se dice, y voy a leer expresamente en la parte más relevante, dice, la reserva de identidad del testigo limita el ejercicio del derecho de contradicción, puesto que impide a la defensa realizar preguntas relacionadas con posibles enemistades, prejuicios, confiabilidad de la persona misma del declarante, así como argumentar y contrainterrogar para saber si lo que está diciendo es falso o equívoco. Dice, y esto es bastante inclusive y bastante importante, incluso cuando se hayan adoptado medidas de contrapeso que parecen suficientes, la condena con todo y ello no puede estar basada únicamente en el grado decisivo en esas declaraciones de testigos con reserva de identidad. Entonces, es interesante este último punto en el sentido de indicar una especie de tarifa probatoria negativa al punto como más o menos nosotros lo conocemos con la prueba de referencia,
o con la declaración o confesión o aceptación de unos cargos por parte del procesado. Aquí es acerca de la prueba anónima, y es que si existe esta prueba anónima, así hayan medidas de contrapeso. Se digan, puede conocer solo su primer nombre, o solo su apellido, o solo su edad, o dónde se ubicó, o de dónde es vecino, o se le pueda, o se le dice el nombre, pero no se le puede contrainterrogar, por ejemplo. Cualquier medida de contrapeso que se adopte sobre ese caso, con todo y ello no podría ser objeto de condena únicamente la obtención de esta información, así el Estado, dentro del libre margen de apreciación que tiene convencional, adopte una medida de contrapeso. Es bastante interesante este segundo punto de estándares internacionales de derechos humanos. Este es el segundo punto de los 6. ¿Sí? El tercer punto, ¿cuál ha sido el tratamiento de la información y prueba anónima en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? No son muchos los precedentes que vengo a poner de presente. Vamos a hablar principalmente de dos decisiones. Una, el caso Kostokovic contra Holanda del año 1989 y el caso Virutis y otros contra Lituania del año 2002. Se indicaba en estos casos que si la defensa desconoce la identidad de la persona a la que intenta interrogar, puede verse privada de datos que precisamente le permiten probar que es parcial, que es hostil o que es indigna de crédito. Un testimonio o cualquier declaración, dice el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, contra un inculpado, pueden muy bien ser falsos o deberse a un mero error, es decir, a la equivocación del testigo, que es muy común. Y la defensa difícilmente podrá demostrar, si no tiene información que le permita, ese término es interesante, fiscalizar la credibilidad del autor o ponerla en duda. Es decir, lo que nosotros llamamos el examen, el contraexamen o el escrutinio rígido, el escrutinio serio, un escrutinio hasta las últimas consecuencias del testigo. Porque contrainterrogar a un testigo no es una actitud dilatoria, ni el juez puede afirmar que abogado tan cansón, o qué defensor tan desconfiado, o porque ese defensor no deja trabajar a la fiscalía, o porque ese defensor es tan tosudo, o porque es tan complicado, o porque tiene una actitud tan beligerante, ¿sí? Porque es tan sedicioso, ¿no? Es que es ejercicio del derecho de contradicción, del derecho de defensa y de conocer y de tener precisamente al testigo de frente para poder conocer quién es y realmente de quién proviene esas manifestaciones acusatorias. Frente a la debilidad de la prueba testimonial, creo que es lo mínimo que se puede exigir para afrontar una prueba como la de carácter testimonial. Se indica entonces en estos últimos precedentes, tratándose del testimonio anónimo, la parte contra la cual se aduce queda imposibilitada de explorar aspectos como la capacidad rememorativa, por ejemplo, la perspectiva del declarante, eventual existencia de intereses en faltar a la verdad o incriminarla falazmente, o la posible existencia de patrones de mendacidad que enerven la credibilidad en su dicho. Todos sabemos que si existe una prueba débil dentro de los medios probatorios prevista en la legislación procesal penal, es la prueba testimonial. El testigo tiene debilidades por doquier, ¿sí? Pues la memoria falla recordando diversos aspectos. Pongo un simple ejemplo. Imaginémonos cómo estábamos vestidos ayer. Entonces, muy probablemente nosotros, bueno, sí, fácilmente lo deduzco. ¿Cómo estábamos vestidos hace 8 días? Bueno, ya empieza el tema, tendríamos que recordar, ver alguna foto, ver la foto que subimos en Instagram, ¿cierto? ¿Cómo estábamos vestidos hace un mes exactamente? ¿Cómo me vestí exactamente hace 6 meses? Hace un año, ¿cómo estaba vestido? Es más, ni siquiera vamos a hacer esa pregunta tan difícil. Vamos a hacer una pregunta mucho más sencilla. Y será, mi hija, no sé, ¿cómo estaba vestida el día cuando cumplió 10 años? ¿Cómo estaba vestida cuando cumplió 9? ¿Cómo estaba vestida cuando cumplió 8? Bueno, preguntas claras para saber nuestra debilidad y fragilidad mental.
acerca de cómo podemos percibir un hecho. Como nosotros no estamos constantemente corroborando lo que nosotros sentimos o percibimos, cada vez que existe un fenómeno le estamos preguntando a alguien, oiga, ¿realmente ocurrió así o no ocurrió así? Pues tal vez no somos muy conscientes de la fragilidad de nuestra memoria. Y generalmente los testigos, la falsedad o la imprecisión de los testigos no es porque sean unos mentirosos conscientes o porque les hayan pagado, porque odien a la persona del procesado, no. Generalmente es por otras causas y son causas muy comunes, como que sean personas distraídas o que ofrezcan información de manera digamos, atrevida o acelerada o de manera irreflexiva, ¿sí? Es decir, que la información que se brinde no sea una información muy sesuda o muy bien pensada, ¿sí? O algunas veces para tener protagonismo o sencillamente para no ir en contra de algo que ya se dijo con anterioridad. Es decir, porque es tosudo, o testarudo o obstinado en cambiar de opinión, en cambiar de criterio. Bueno, y muchas otras formas de error en el testigo. Bueno, si no tenemos al testigo, si el testigo es anónimo, sencillamente nada de estos aspectos podemos ocultarlos. ¿Cómo lo podemos hacer? O sea, realmente, si no podemos ni siquiera contrainterrogarlo, no sabemos quién es, no se sabe su proveniencia, como manifiestan algunos defensores con justa causa, ¿no? Dicen, es un testigo paracaídas, ¿sí? Un testigo paracaidista. ¿Qué significa eso? El testigo que llega de un momento a otro. El testigo que, bueno, ¿usted cómo estaba ahí? ¿Qué hacía ahí usted? Usted no vivía ahí, eso era un domingo a las 8 de la noche. ¿Qué hacía usted en ese lugar? Y cómo precisamente usted estaba viendo un lugar donde no parecía nada extraño, donde no ocurría nada inusual, y preciso usted logra observar un ilícito, solamente usted en ese preciso momento donde no ocurría nada ni nada pareciera ser ostensiblemente o flagrantemente delictivo. Bien, ese es el tercer punto, ¿sí? De los 6 que se desarrollan. El cuarto punto, ha tratado a la Corte Constitucional el tema o ha creado precedentes sobre la información y prueba anónima. Es decir, la Corte Constitucional se ha referido a este tema de manera concreta. Pues bueno, la respuesta de manera concreta es que sí. Existen algunos precedentes, principalmente 2, y son algo antiguos, sobre esta problemática. Principalmente tenemos la sentencia C392 de 2000. Esta sentencia estudiaba el artículo 17 de la ley 504 de 1999. Esta ley modificó en su momento el decreto de ley 2700 del 91. Fue una ley pues que modificó el Código de Procedimiento Penal y principalmente estaba relativa o era como una consecuencia de lo que se termina o se culmina la justicia regional. Entonces debía actualizar algunas de sus normas, de sus preceptos. El artículo 17 de la ley 504 del 99 entonces estudiaba, encontró constitucional por la sentencia de la Corte Constitucional C392 de 2000, estudió algo que nosotros normalmente seguimos escuchando y se sigue permitiendo su uso y se sigue escribiendo en los escritos de acusación, en las comunicaciones con la fiscalía, se sigue escuchando de muchas formas y es la famosa reserva del testigo o testigo con reserva de identidad. Pues sucede que eso existía en el artículo 293 del Código de Procedimiento Penal, en el decreto de ley 2700 del 91, que ahí termina y jamás se vuelve a reproducir ni en la ley 600 ni en la ley 906, pero que no sé por qué nosotros continuamos y seguimos aún con con ese lenguaje y lo reconocemos y algunas veces se indica, bueno, los testigos con reserva de identidad serán descubiertos entonces materialmente o en este momento en la acusación. Y uno dice, ¿realmente sigue existiendo el testigo con reserva de identidad? Esta norma señalaba que en los procesos de conocimiento
de los jueces especializados o cuando la circunstancia lo aconseje, se podría autorizar la protección del testigo. Y en específicas circunstancias, por resolución motivada del fiscal y previo concepto de la agente del Ministerio Público, se podría autorizar que los testigos solo coloquen su huella en lugar de su firma, es decir, y sin nombre, obviamente, sin señalar su identidad. Era solo la huella dactilar. O bueno, eso no se llama huella dactilar, la impresión de la huella. La huella sería quitarle parte del tejido. Dicha huella corresponde a la persona que declaró, eso daba fe el agente del Ministerio Público. En el texto del acta que se agregará al expediente se omite todo referencia a su nombre, a sus datos, y en esta acta, esta respectiva acta llevará la firma y la huella, y esa información solo la podía tener el Ministerio Público o la Fiscalía. Nosotros al día de hoy seguimos viendo esta práctica. Ustedes ven que hoy día sigue existiendo la práctica en que hay un testigo con reserva de identidad, el testigo no se le indica su nombre, no se sabe cuál es, pero hay un acta en la que aparece el arraigo del testigo, y esa acta es como atesorada, ¿no? Esa acta es guardada, inclusive ante los jueces de garantía, solo por una sentencia de constitucionalidad se ordenó su entrega o su exhibición, pero esa acta era casi que un secreto absoluto. Bueno, eso viene creado por la ley 504 del 99, pero fue declarado inexequible en el año 2000 en la sentencia C392 de 2000. Quiero dejar algo muy en claro. Hubo 3 salvamentos de voto en esa decisión a este respecto. Pues tiene que quedar claro que Eduardo Cifuentes Muñoz, nuestro conocido y a la sazón presidente de la JEP, Vladimiro Naranjo Mesa y Álvaro Tafur Gálvez, ¿sí? Ellos salvan el voto sobre esta respectiva decisión. En esta decisión se indica que si se priva al sindicado de conocer la identidad del funcionario o del testigo, se vería impedido de plantear cualquier recusación, se expondría que la causa fuera instruida por quien careciera de condiciones de imparcialidad. De igual forma, pues se merma cualquier clase de contradicción. Se pone, si el testigo es ciego y afirma haber visto algo, por ejemplo, si se discute por el sindicado, si aquel tiene un sentido de la vista normal, disminuido, si lo carece por completo, si se predica que es una persona con una discapacidad auditiva, acá dice sordo, cuando se verá que vio algo y que realmente es imposible que por medio de su sentido lo hubiera podido ver, o que padece de alucinaciones, o que padece de esquizofrenia, se hace esa clase de preguntas la Corte Constitucional en esta sentencia y dice, pues esto debe sufrir una declaración una declaratoria de inexequibilidad, porque el testigo no se puede afirmar que el testigo de manera verosímil y suficiente realmente puede construir un hecho y puede presentarse, porque realmente se desconoce, se ignora sus respectivas condiciones. Entonces la Corte Constitucional en esta decisión hace esa afirmación. Inclusive también se estudia el artículo 50 de la misma ley 504 del 99, que modificaba en su momento el artículo 313 del decreto ley 2700 del 91 o Código de Procedimiento Penal del 91, en el cual se indicaba que los informes de policía judicial solo iban a tener un valor como de criterio orientador. Pues bueno, esto fue demandado en la C392 del 2000, se indicó que era correcto, pero luego, en otras 2 demandas, en la sentencia C3 y resueltas en la sentencia C793 de 2000 y C1315 del 2000, se insistía en la inexequibilidad de este precepto, diciendo que se tenía que permitir un informe y que así tuviera información anónima o de alguna forma una información no verificada fuera medio de prueba. Pero la misma Corte Constitucional en la sentencia C392 de 2000 manifiesta que es correcto que esa información no sea tenida en cuenta como medio de prueba, y fue demandada. Inclusive
me dio curiosidad que una de esas demandas la interpuso el famoso doctrinante y profesor Guerrero Peralta, ¿no? Bueno, entonces, ese sería el cuarto punto, ¿sí? Que he desarrollado, el cuarto de 6, acerca de la información y prueba anónima y su tratamiento en la Corte Constitucional, ¿sí? De manera específica. Bueno, el quinto punto es el más extenso, vamos a tratar de ser lo más concretos posibles, y es qué manifestaciones existen dentro del actual Código de Procedimiento Penal sobre la información y prueba anónima. Es decir, de qué forma en la fase de investigación y acusación, perdón, de investigación y juzgamiento, puede aparecer información anónima o puede de manera velada, de manera directa o sospechosamente de manera subrepticia, y cuál es el tratamiento que se le tiene que dar a la misma. Primero, hablemos sobre las denuncias anónimas. Las denuncias anónimas han sido objeto de tratamiento pues, durante bastantes legislaciones. Tenemos el Código de Procedimiento Penal, tenemos la ley que organizó la Defensoría del Pueblo, la ley 24 del 92. En su artículo 27 se indicaba que para la recepción de quejas se inadmitirán las quejas anónimas o aquellas que carezcan de fundamento. ¿Sí? Esta prohibición será obligatoria para todo el Ministerio Público. El Estatuto Anticorrupción, la ley 190 del 95, se indica que la denuncia será inadmitida a menos, indica que contenga información suficiente que permita determinar una infracción disciplinaria o una infracción penal. La ley 600, en su artículo 29, Código de Procedimiento del 2000, se señala que se inadmitirán denuncias sin fundamentos y anónimas y que no suministren pruebas o datos que permitan encauzar la investigación. La ley 906 de 2004 manifiesta en su artículo 69 que los escritos anónimos que no suministren evidencias o datos concretos se archivarán. Y por último, la ley antitrámites, la ley 962 de 2005, señala que ninguna denuncia o queja anónima podrá promover acción jurisdiccional o penal cuando se acredite por lo menos sumariamente la veracidad de los hechos denunciados y cuando se refiera en concreto a hechos o personas claramente identificables. Bueno, entonces, sobre este primer punto, acerca de las denuncias, observamos que, pues, en efecto, siempre ha sido importante que la noticia criminal, si no se logra identificar o precisar quién es la persona denunciante, quién es la persona que señala esa información que va a tener supuestamente importancia jurídico-penal, lo que sí mínimamente se exige para que no sea objeto de archivo, para que el caso siga siendo activado o para que se proceda con la labor de la indagación, es que se pueda contar con una base, con datos concretos que encaucen la investigación. Es decir, si son meramente especulativas o ambiguos o datos que sean sinuosos o que no concreten o no se no se especifique algunos aspectos, tendrá que ser objeto de archivo. Por ejemplo, esas denuncias que dicen, denuncio al alcalde porque es un corrupto, porque es un deshonesto, porque mira feo, porque no me saludó, porque le gustan las cumbias, o porque, no sé, porque es un alcalde que yo no voté por él, pues eso tendría que ser objeto de archivo, por considerarse una denuncia anónima que no contiene una información concreta o es meramente insultante, ¿sí? O degradante o desdice de ser un escritor respetuoso. Y para terminar es anónimo. Entonces no se conoce exactamente quién ofrece esta información y de qué manera, pero si se ofrece de manera ambigua, muy genérica, ¿sí? Como revísese, no sé, realizas un allanamiento a tal casa, porque en esa casa hay puros mechudos y son marihuaneros y escuchan música metálica y eso deben estar allá haciendo sacrificios y tienen noviecitas y son unas niñas, eso tal vez las viola, sí, y huelen horrible, eso quiere decir que están vendiendo drogas, allá deben haber niños,
¿Por qué? Porque son muchachitos y eso es del diablo y eso va en contra del proyecto del arquitecto del mundo. Entonces, por favor, hagan un allanamiento allá, investiguen. No, pues es un escrito anónimo que no tiene datos concretos, o sea, es pura especulación. Bien, el otro punto sería sobre la prueba documental. Acerca de la prueba documental, también en la legislación procesal se ha tratado el tema de una forma un poco, digamos, como atravesada, no sé, un poco irregular. Tenemos el decreto 1345 del 70. Se indicaba que en ese Código de Procedimiento Penal que estaba prohibido agregar escritos anónimos. No se podía hacer uso de ellos procesalmente, salvo que constituya elemento material de una infracción, es decir, que sea el objeto de prueba, o que fundadamente se atribuya al procesado. Lo mismo se dijo en el decreto 409 del 71, el Código de Procedimiento de esa época. No es permitido agregar al expediente escritos anónimos, ni hacer uso procesal de él. Lo mismo se indicó en la ley, actualmente la ley 906 de 2004. Se trajo de nuevo esta redacción de los códigos de los años 70 y se indica que los documentos cuya autenticación e identificación no sea posible establecer serán considerados anónimos y no podrán admitirse como medio de prueba. Bueno, ¿qué hay que afirmar sobre esto? Lastimosamente, las decisiones jurisprudenciales que se conocen sobre información anónima tienen como base normativa este último precepto. Y yo siempre he creído que estas decisiones jurisprudenciales pues, tienen que basarse en alguna plataforma, alguna disposición legal para partir a la prohibición de información anónima, pero realmente es insuficiente. O sea, realmente es una es una base jurídica, una plataforma jurídica que no es pertinente. Esto se está refiriendo a que un documento público, un documento privado, un documento de un tercero, un documento, pues debe tener a alguien que responda, que sea autenticado, que se logre individualizar o identificar de quién proviene. Pero esto es muy alejado a los verdaderos problemas de prueba anónima, de información anónima, de testigos anónimos. O sea, está bastante alejado. Vuelvo a decir, tiene una base en los códigos de procedimiento penal del año 70 e inclusive en las reglas de evidencia y prueba en el libro de profesor Chiesa Aponte sobre compendio de evidencia, se logra ver que las reglas de evidencia de Puerto Rico tienen una referencia luego de su modificación en el 2009, también las reglas de procedimiento federales de Estados Unidos, también de las de California, las de Massachusetts, por poner un ejemplo. Pero es muy alejada esta fuente y bastante, llamémoslo, rebuscado, buscar como soporte de la prohibición de prueba anónima este precepto. Eso se refiere a los documentos que no se puede afirmar quién es su autor, ni quién los elaboró, ni quién los suscribió, quién los confeccionó o produjo, pues sencillamente no pueden ser admisibles. Pero es un problema demasiado puntual, demasiado concreto, que difícilmente va a explicar el problema de falta de confrontación y de defensa por parte de un testigo de información anónima o su capacidad para ser objeto de condena. Entonces, hago esa observación, que esta es una manifestación dentro de la legislación procesal y probatoria colombiana de prueba anónima, pero no es la base más importante o la fundamentación más importante de la proscripción de prueba anónima. Sobre prueba de referencia. Sobre prueba de referencia, pues es la misma legislación la que indica pues, que es permitido las excepciones a la prueba de referencia, pero en estrictez, el mismo contenido del artículo 438 del procedimiento penal no exige que la información provenga de una persona conocida o individualizada. ¿Sí? Claramente, cuando se dice que 438, que es prueba de referencia, se dice declaración realizada por fuera del juicio oral y que es utilizada para probar uno o varios elementos del delito.
el 438 dice, es admisible la prueba de referencia cuando el declarante pues pone los respectivos ejemplos, pero no se señala exactamente que la prueba de referencia sea de una persona conocida, identificada, real, cierta, y que sobre la cual se conozca su identidad para que proceda alguno de estos 5 eventos, y bueno, y la causal abierta o innominada, o números apertus del evento similar. Pero ha sido la jurisprudencia, ¿sí?, la que ha corregido esta imprecisión de manera temprana, manifestando que debe conocerse, o sea, que la prueba de referencia y específicamente la persona que rindió esa declaración por cualquier medio debe ser una persona conocida. Y primero que todo debe ser persona, es decir, debe ser un ser humano, no puede ser una máquina, no puede ser un loro, no puede ser... no sé, cualquier creación diferente, sino a un ser humano, una persona y debidamente individualizada, es decir, no puede ser anónima. Seguimos otros temas. La reserva de la audiencia. La reserva de la audiencia está previsto en el Código de Procedimiento Penal en el artículo 149 a 152 de Procedimiento Penal, 152A. Se puede realizar audiencias a puerta cerrada, reservadas, sí, para proteger al testigo, para proteger el juicio, para proteger la integridad de la actuación, para proteger la información que se ofrece. La Corte Constitucional recientemente ha señalado que que la restricción debe ser fundamentada, motivada, y cuando se trata de medios de comunicación, explicar de manera concreta cómo y de qué forma se podría garantizar el ingreso de los medios de comunicación y no de manera arbitraria o irracional restringir sí o sí la presentación de los medios. De alguna forma es una manifestación de anonimato, pero es una manifestación de anonimato en el sentido de que exactamente no se conozca el desfile y orden, presentación de las pruebas, sino que se presentaron algunos testigos o que se presentó alguna información, pero como las partes sí la deben conocer y las partes sí estuvieron presentes, esa restricción de la publicidad, pues como principio de procedimiento penal, está permitida, y entonces no se trata de una forma velada de presentación de información anónima, porque dentro de la misma actuación sí se va a conocer los pormenores y todos los aspectos concretos de la publicidad. Al principio del artículo 18 claramente permite la excepción por no ser un derecho absoluto. Seguimos, los informes de policía. Los informes de policía, específicamente en la ley 600, tenían una proscripción concreta acerca de su valor como prueba. Indicaba de manera específica la ley 600 en su artículo 314 que la policía judicial podrá, antes de la judicialización, realizar un informe, análisis de información, escuchar exposiciones o declaraciones, pero claramente decía que estas exposiciones, es decir, el contenido propiamente del informe o sus anexos, no tendrán valor de testimonio ni de indicio y solo podrán servir como criterio orientador de la investigación penal. Sobre ese aspecto, varias decisiones de la Corte Suprema se refirieron a este punto, entre otras la SP 1964 del 2019, SP 3171 del 2015, la SP 18532 de 2017, la SP del 7 de diciembre del 2011, radicado 36883, una decisión bastante interesante del magistrado Aníbal Gallego del año 2004, la decisión SP del 25 de febrero del 2004, radicado 21587. Decisiones en las cuales se afirmaba que, en efecto, los informes que pueden tener información anónima o información no, en la ley 600 no conocida, no, sí, que se desconozca exactamente la finalidad de la misma, jamás pueden ingresar a la actuación como una información válida. Es decir, diferente es que se pregunte o interrogue al investigador acerca de a él qué le consta de manera directa por medio de sus sentidos. Pero si ofrece investigador como los famosos análisis de vecindario o constatación de dichos o de rumores o de llamadas o de escritos anónimos o de notas,
y que eso obre dentro del informe, eso no se puede considerar de ninguna forma como una información válida, ya que se considera de índole anónima. Tenemos otra manifestación diferente. Bueno, la reserva de identidad, ya dijimos, pues la reserva de identidad desde el año 2000 fue declarada inexequible, entonces sobre ese punto no voy a hacer mayor énfasis. La protección al testigo. El artículo 133, 342 del procedimiento penal y también el artículo 67 de la ley 418 del 97 y la resolución de la Fiscalía 1006 de 2016, pues tratan de diferentes temas acerca de cómo se tiene que proteger la identidad del testigo, pero principalmente sus datos de ubicación, que se ubican es por medio de la Fiscalía, que si hay alguna amenaza contra el testigo, el perito, inclusive si sea de la defensa, no solo para los de la Fiscalía. Tendrán que ser objeto de protección. El mismo juez de conocimiento y el juez de garantía, según el estadio procesal, puede emitir órdenes para la protección de los mismos. La resolución que desarrolla el tema por parte de la Fiscalía prevé en su artículo 23, creo, 43, esta resolución de protección de testigos. 43, dice cambio de identidad. El cambio de identidad es la expedición de documentos públicos y privados de reemplazo de los que ya posee el beneficiario. Cuando sea necesario, podrá ordenarse la modificación de los rasgos físicos de la persona que pudieran permitir su identificación. Pero claramente el artículo 28 de esa misma resolución 1006 de 2016 de la Fiscalía señala cuando el testigo protegido debe verter su testimonio en juicio o rendir una entrevista, se adoptarán medidas necesarias para garantizar la seguridad del beneficiario en su desplazamiento, estadía en la sola, presencia en el despacho de estrado judicial. Progresivamente se implementará la realización de teleconferencias, pero jamás se indica en esta clase de protección que en razón de esta protección el testigo no dé sus datos, no ofrezca su nombre, no ofrezca sus generales de ley, que son los que interroga obligatoriamente el juez, cada vez menos, ¿no? Cada vez menos. No, el testigo tiene que ofrecerlos. Diferente es que se cambie su identidad de manera legal y que no exista una falsedad en documento público, ni documento privado, ni un fraude procesal, sino porque está debidamente legitimado a través de ese procedimiento legal. Pero en el juicio, así sea con todas las medidas de protección, que con un chaleco, que con un casco, videoconferencia, con unas gafas, cosa que ya vamos a hablar ahorita acerca de los disfraces, él tiene que ofrecer su información, porque tiene que ser un testigo conocido. Es decir, el anonimato para la presentación y la reserva del testimonio no puede tener un efecto judicial de desconocimiento de los datos del testigo. Otra manifestación son los famosos disfraces. Hace poco la Corte tomó un caso, esto en consideración en un caso en la SCP 920 del 2021, radicado 57230, en el cual pues hacía varias de estas discusiones y principalmente qué pasa con el testigo que se disfraza, es decir, que se pone un sombrero, que se pone un antifaz, inclusive los tapabocas son un disfraz, ¿sí? O sea, ponerse un tapaboca que tenga una boca diferente, o ponerse, no sé, unos aretes, unas gafas negras, unas gafas grandes, una peluca, un chaleco, o que se modifica de alguna forma su rostro, o que el rostro se difumina, como pasa en la Corte Penal Internacional, en el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales en México. ¿Qué pasaría con esta clase de testigos? Este testigo disfrazado, ¿es un testigo inválido, inadmisible, es un testigo nulo, o es una información que no se podrá valorar? No, la Corte dice perfectamente es válido, o sea, no se trata de un testigo anónimo. El testigo se conoce sus datos, su proveniencia, su dirección, su identificación, se sabe quién es, ¿sí? Se conocen se descubre la información mínima acerca de su vigencia, de la cédula de ciudadanía, de que es una persona real, que no es una persona duplicada en su personalidad jurídica. Solo que si se toman algunas medidas y son permitidas y el juez lo autoriza y se observa que no se afecte el derecho de defensa modificando la voz, modificando su anatomía de forma digital,
pues no existiría ningún inconveniente. Es decir, esa clase de disfraces son permitidos en el reglas de procedimiento de prueba, la Corte Penal Internacional, algunos códigos de procedimiento penal más modernos. Es obligatorio respecto de los testigos menores de edad, por ejemplo, ¿sí? Eso es obligatorio en ese tipo de casos. Y, ¿por qué no, en algunos casos en los que exista una real, una verdadera, un temor real acerca del ataque al testigo, como vamos ya llegando al punto de la final de la conferencia, en el caso de defensores de derechos humanos o líderes sociales, pues perfectamente estas medidas deberían adoptarse, deberían ser reglamentadas, deberían ser objeto de por un decreto reglamentarse alguna parte de la ley de procedimiento penal sobre la presentación del testigo y la forma en cómo se interroga, o bien por medio de una ley. Entonces, el disfraz, las gafas, la forma que tenga una bufanda o algo, realmente es irrelevante si realmente lo que se trata es de una víctima, de un testigo que se conoce y realmente se sabe quién es, ¿sí? Y se conoce su procedencia. Piénsese usted en los casos de violencia intrafamiliar, no sé, una prueba anticipada, que hoy día se puede en los casos de violencia intrafamiliar. ¿Usted cree que una mujer que acaba de ser golpeada, sí, o que, no sé, que le jalaron el cabello y casi que se le sale el cuero cabelludo, tiene un ojo morado, sí, o le partieron buena parte de la boca, o la nariz doblaron? ¿Usted cree que ella va a salir así solo porque quieren todo el mundo que la vea y que le vean sus rasgos físicos? Pues evidentemente no, estará disfrazada. ¿Sí? Se pondrá sus gafas negras, se pondrá un tapabocas, si tiene todo el cuello lleno de morados, pues se pondrá una bufanda. Me parece que es hasta respetuoso de la dignidad y adecuado con la perspectiva de género. El nombre en las sentencias, ¿sí? Algunas veces existe un aspecto como de indignación porque en las sentencias no se pone el nombre de las partes, o se les cambia el nombre, o se ponen X, o se ponen algunos nombres diferentes: Rebeca, Verónica, Patricia, Juan, Alvarito. Y entonces dice, pero ¿cuál es el precepto legal en el que hay ese anonimato? ¿Por qué la gente no puede conocer el nombre exactamente? Bueno, realmente muy pocos casos en la legislación existen sobre ese anonimato. Tal vez el artículo 33 del Código de Infancia y Adolescencia acerca de la intimidad personal de niños, niñas y adolescentes. Ese sí, de manera específica, entonces señalaría que se pueda modificar el nombre, no por ser un principio y un derecho que prevalece sobre todos los demás. En algunas decisiones de la Corte Constitucional sobre poblaciones de especial protección se cambia el nombre para proteger sus derechos. Por ejemplo, en los casos de interrupción voluntaria del embarazo, la tutela T841 del 2011. En personas que es un VIH positivo, la tutela T037 de 2011. Personas de niños en situación de riesgo, la sentencia T502 de 2011. En los casos de víctimas de conflicto armado interno, principalmente de delitos sexuales, la T26 de 2018. Y yo considero que actualmente podríamos pensar que en los casos de líderes o defensores de derechos humanos que son víctimas de diversos atentados, ellos también podría generarse el anonimato en esas respectivas decisiones judiciales para que sus datos fundamentales no se expongan al público. Bien, la última de las manifestaciones procesales del anonimato serían medidas concretas frente a delitos sexuales. En los delitos sexuales, algunas veces se permite que no haya confrontación directa o se encare a la persona del presunto responsable del delito sexual y la víctima. Específicamente lo dice el artículo 194 de la Ley de 98 del 2006. Cuando se trate de delitos sexuales o en contra de un menor, no se podrá exponer a la víctima frente a su agresor. La Ley 1257 del 2008, en su artículo 8, toda víctima de cualquier mujer que sea víctima de cualquier clase de violencia debe ser tratada con reserva de identidad, recibir asistencia médica legal y, literal K, decidir voluntariamente si quiere ser confrontada con su agresor o no, en cualquier tipo de espacio judicial, administrativo o de otro tipo. Y la Ley 1719 del 2014, en su artículo 15, bueno, ese artículo sí se lo estoy viendo, no me acuerdo muy bien exactamente, señala que la víctima de violencia sexual
tiene todo el derecho a no ser confrontada con su agresor, es decir, a no presentarse cara a cara, dice el contenido, el contenido de la ley 17 de la ley 1719, a ser confrontada con la persona del agresor. Bien, entonces, la pregunta exacta sobre esta clase de legislación específica, estoy hablando de al artículo, es el artículo 13, numeral quinto de la ley 1719 del 2014. En estas tres manifestaciones, en estas tres disposiciones legales, se establece hablando de un anonimato velado, o más bien de una forma especial de protección a la víctima del delito sexual. Pues yo creo que es la última tesis. No se trata de un anonimato. El hecho de que la persona, el supuesto agresor, se retire de la sala o esté en un lugar adjunto en el que solo escucha a la víctima, pero que no puede hacer manifestaciones o ruidos o insultos, sino que la víctima sea presentada de esa forma, está permitido. Inclusive podríamos pensar en una pantalla en la cual esté la víctima. ¿Cuál es el problema? El problema es que el agresor podría tal vez revictimizar a la víctima en ese caso. Pero se trata de alguna forma de solventar esos problemas, dando un espacio para el contrainterrogatorio, para que el defensor pueda hablar con la persona del presunto agresor, es decir, en este caso el prohijado. O que se trate de una videoconferencia en el cual en cámara GESEL o en una más que cámara GESEL, es un video remoto, en los sujetos procesales vean solamente una pantalla, y en un lugar especialmente adecuado, cámara GESEL, ahí sí esté el respectivo defensor o la persona de la víctima, y que escuche solamente las respectivas preguntas y que solo se le vea en una pantalla. Entonces, hay diversas formas de aplicar estas respectivas normas con tal de que no se vulnere el derecho a interrogar al testigo de manera presente, pero aunque no han sido objeto de ninguna demanda de inconstitucionalidad, se considera una forma válida de garantizar el derecho a la intimidad. También hay otras, pues, por último, decisiones jurisprudenciales que sí han tenido en cuenta la invalidez o que no se pueda valorar como medio de prueba información anónima presentada. Decisiones jurisprudenciales, por ejemplo, la del 6 de marzo del 2008, radicado 27477. La decisión AP 3479 del 2014, en el cual no fue valorado un respectivo anónimo, ¿sí? Una prueba presentada anónima. La SP 5798 del 2016, radicado 41667. Este es un caso muy interesante en el que un menor es capturado por homicidio debido a una llamada telefónica anónima que ofrecía características del autor. La Corte manifestó que se trataba de información anónima y casa para absolver. La decisión SP 462 de 2020, radicado 56051, lo mismo, revoca y absuelve a un juez por prevaricato por acción que supuestamente no valoró debidamente una prueba, pero esa prueba que supuestamente no había valorado y por la cual estaba condenado por prevaricato por omisión fue una prueba anónima, era una declaración anónima. Entonces la Corte dice, pues, ¿cómo se puede fincar un juicio de responsabilidad en contra de este juez que lo que hizo fue no valorar una prueba anónima? O sea, lo que hizo fue correcto. La decisión SP 13 de mayo del 2020, casa y absuelve por un delito de explotación ilícita de yacimiento minero, ya que el informe de emergencia en el que había un reporte sobre algunos miembros de una comunidad que se dedicaban al yacimiento minero, pues esa información solo decía, y eso fue objeto de condena, decía, esa información la ofreció una persona de apellido Camargo Molano. Y ya, y con esa información, unido a indicios y a otros elementos de prueba, dijo, pues ustedes son miembros, ustedes son personas que se dedican a la explotación ilícita de este yacimiento minero, porque hay una información de una persona que se llama Camargo Molano, aunque nunca se supo quién era el testigo, y eso es suficiente para condenarlos. La Corte casa y absuelve. Y por último, decisiones como la SP 4126 de 2020, en el cual había una información sobre venta de estupefacientes anónima. No fue posible construir un hecho indicador sobre ese aspecto.
Y la última decisión, bastante interesante, la SCP 4242 del 2021, radicado 54661, en la que el testigo aseguró que una mujer cuyos datos dice haber suministrado a la policía judicial le manifestó que dos sujetos que se movilizaban en una moto vestida en jean y camiseta blanca y habrían sido los autores del atentado. Jamás se presentó a ese testigo. Ese testigo mujer que le dijo al policía judicial esta información. En virtud de esa información fue que son capturados estos sospechosos, y en razón a ello fue que se emitió la respectiva condena. La Corte manifiesta que esa información no puede ser valorada, que no puede ser tenida en cuenta. Entonces, por último, y el sexto y el último punto ya para terminar, es teniendo en cuenta que por algunas resoluciones de la Asamblea General de la ONU, como por ejemplo, la resolución 53 de 144 sobre declaración del derecho y deber de los individuos, grupos e instituciones de promover y proteger los derechos humanos y libertades fundamentales universalmente reconocidos, se ha reconocido la importancia de los defensores de derechos humanos, que deben ser objeto de protección de atentados en contra de su vida, en contra de sus bienes, y que se deben tomar medidas procesales y probatorias diferentes, y en las cuales se debe priorizar pues también la protección como forma de garantía respecto del Estado, forma de protección de estos testigos, es decir, la manera como van a ser, no van a ser expuestos judicialmente y pueden ser objeto de atentados o de represalias. Entonces, todo, digamos, lo que hemos visto es para concluir exactamente ya en esta especie, o en ese caso concreto, que el Estado puede tomar medidas diferenciales y puede tomar algunos ejemplos de los que ya hemos visto como forma de no contemplar o ver a su agresor de manera directa, o medidas de protección como pueden ser la prueba anticipada, ¿sí? O que las víctimas puedan tener alguna forma de difuminación al momento de su declaración o su voz modificada, o que en las decisiones judiciales su nombre no se ponga de manera completa, sino alguna clave, algún símbolo o algún, algún nombre, alguna distinción concreta para proteger la identidad de estos testigos, y con todo y eso no se vulneraría el derecho a tener un testigo presente, conocido, sino solamente se evitaría su exposición frente a determinados atentados por ser personas especialmente vulnerables a ataques contra su vida y su integridad. Bueno, eso es todo. Espero que haya sido interesante, espero que haya sido pues relevante para algunos de ustedes el contenido de esta conferencia, y estoy presto a escuchar cualquier clase de pregunta o comentario que quieran realizar. Muchas gracias. Gracias, doctor Luna. Y vamos al fragmento de preguntas. La primera, ¿cuál es la conclusión a nivel comparado de la viabilidad y peso probatorio de un testigo anónimo? Gracias. Entonces, a nivel comparado, y más que todo comparado convencional, de lo que habíamos visto con anterioridad, sí es posible tomar algunas medidas de contrapeso para evitar una exposición directa y digamos, de manera amplia o panorámica de la persona del testigo, pero siempre que estas medidas no vulneren el derecho de contradicción, y si de todas formas se conozca la proveniencia, la fuente del testigo o de la respectiva información, y si se trata de alguna limitación de información anónima, jamás podrá ser objeto únicamente de condena. Pero sí es posible hacer una clase de restricciones a la publicidad, al nombre exacto, a la exposición de alguna clase de información vital o muy personal de estos testigos, y principalmente en el caso de defensores de derechos humanos. Doctor Andrés, siguiente pregunta. ¿Cuál es el estado actual en la jurisprudencia sobre el valor de la prueba anónima? Gracias. Como lo vimos, pues existe un consenso y
en la Sala de Casación Penal, ¿sí? Acerca de ese escrutinio serio que hay que hacerse acerca de si la información es anónima, si es una información conocida, y creo que no se puede tener en cuenta, es decir, no es que sea una exclusión o un rechazo o una inadmisibilidad, sino que propiamente no es sujeto de valoración, es decir, no tiene la capacidad o la idoneidad para hacer un medio de prueba permisible de valoración por parte del juez. Y creo que existe consenso. Ya actualmente se ha mejorado la fundamentación acerca de la imposibilidad de valoración de esta clase de prueba, principalmente en últimas decisiones emitidas este año que corre, principalmente la decisión SP 4242 de 2021, radicado 54661, y muy importante, acerca la que llamamos el tema de los testigos disfrazados. Esto es la SP 920 del 2021, radicado 57230. Creo que son decisiones muy importantes que han, digamos, concretado, compendiado correctamente toda esta discusión. Siguiente pregunta, doctor Luna. ¿Existiría alguna excepción de la exposición de un testigo de forma pública en el juicio oral? Por ejemplo, en el caso de líderes sociales o defensores de derechos humanos. Gracias, Mónica. Sí, yo creo que esa es mi gran conclusión. Es como del eje Ferenda. Verificando algunas tutelas que he conocido de la Sala de Casación Penal, Sala de Casación Civil, en la que ha negado el anonimato en algunos casos de grupos o poblaciones vulnerables, yo creo que deberíamos, por medio de ley o decreto, un acuerdo de la Corte Suprema, no sé, buscar alguna fuente concreta de cómo proteger la identidad o la publicidad o la exhibición de algunos testigos que son población vulnerable, no solamente los que manifestamos que por vía de tutela se hace anonimato de sus datos o supresión de sus datos, en el caso de niños, niñas y adolescentes, personas que realizan el derecho al IV, o niñas y niñas riesgos o personas trans en riesgo de violencia o de delitos sexuales, sino de otra clase también de población vulnerable, entre esas principalmente la protección de defensores de derechos humanos. Me parece que es vital, me parece que tenemos que, como Estado colombiano, cumplir la obligación de la protección de defensores humanos, de defensores de derechos humanos, y la legislación que hemos creado en nivel procesal y probatorio, en ese punto ha existido como un vacío, hay un vacío, y creo que perfectamente es muy viable hacer esa protección también para garantía de la víctima y tranquilidad de que pues no se va a revictimizar, no se va a poner un riesgo extraordinario el hecho de que rinda su declaración o ofrezca información dentro de un proceso de naturaleza penal. Un agradecimiento muy especial de nuevo al doctor Andrés Hernando Luna Osorio por estar aquí de nuevo con nosotros, doctor, por su clara y ponderada explicación acerca de los problemas de la información anónima obtenida en fase de investigación, su uso, eficacia, valoración, importancia, así como lo menciona, tanto en el derecho probatorio colombiano como en el comparado. De igual forma, por esbozar el tema de testigos con reserva de identidad y o anónimos, visto desde los derechos humanos, la eficacia y garantías existentes en el proceso penal que permite a los servidores judiciales lograr una correcta administración de justicia a partir de las herramientas metodológicas idóneas para superar los desafíos que se presentan en el devenir de la práctica judicial. De nuevo, doctor Luna, nuestros agradecimientos. De igual forma, a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Muchísimas gracias. Un feliz resto de día para todos.